Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de la Fundación Telefónica, a una nueva edición de Hay vida en Martes. La verdad es que para mí resulta curioso verlo desde aquí, porque habitualmente lo suelo ver desde el otro lado. Bueno, el caso es que cuando me propusieron presentar la entrevista de José Andrés Rojo y Andrew Solomon, a mí me supuso una enorme inquietud. Y os cuento por qué. ¿Cómo presentar a un escritor que con 2 obras, El demonio de la depresión y Lejos del árbol, ha conseguido que volvamos a reflexionar e incluso reevaluar temas enormes e importantísimos, como son precisamente la depresión, con todo el estigma social que lleva asociado, y lo que es sin duda mucho más duro, que es la relación de madres y padres con hijos autistas, sordos, enanos, transexuales, con síndrome de Down. Uno que ya tiene su oficio, pues piensa en lo obvio, ¿vale? Profesor en psiquiatría en la prestigiosa universidad, autor de los referenciadísimos libros, ganador de los importantísimos premios. Pero cuando me planteé esa opción, lo cierto es que pensaba que le iba a traicionar. Porque si por algo se caracteriza Andrew Solomon es por hablarnos, y eso que todavía no he terminado de los libros, del amor, del dolor e incluso, me atrevería a decir, que de la fe. Bien, y ahí estaba yo, en un mar de indecisiones, cuando de pronto se me aparecieron 2 versos de un poeta al que nunca he leído, Derek Walcott, que dice: más o menos en agosto de mis 14 años me perdí a mí mismo en algún lugar sobre un valle. Bueno, con 14 años, con 25, con 53, en agosto, en mayo, en febrero, ¿quién en algún momento no se ha perdido? ¿Quién en algún momento no sigue perdido? Pues lo bueno es que Andrew Solomon, con sus titánicos y apasionantes trabajos, consigue aportar un poquito de luz en nuestras muchas oscuridades. Él nos trae la luz. Las preguntas las trae José Andrés Rojo, periodista de la sección de opinión del diario El País. A José Andrés le debo algunas cosas que no me lo sabía, porque él fue director de Babelia y muchos de los libros que yo he comprado son precisamente sugerencias suyas y no tengo ninguna queja. Sección de opinión del País, Babelia, jefe de cultura, autor de varios libros, uno sobre Peter Gabriel que me gusta especialmente, pero sobre todo uno que a él le encanta, Vicente Rojo, Retrato de un general republicano. Si comparan los apellidos, pueden sospechar algo y no van mal. Aparte de esto, ¿qué vamos a tener aquí? Pues, como siempre, lo mismo que Sherlock Holmes tenía sus irregulares de Baker Street, nosotros tenemos a nuestro grupo de martianos. Un grupo de jóvenes de 14, 18 años, jóvenes de la era digital. Ellos plantearán y nos mostrarán cuál es su punto de vista sobre los temas que vamos a tratar aquí. Recuerden, estamos en el espacio Telefónica. Como pueden comprender, aquí no se apagan los móviles. Como mucho, bajamos el volumen. Queremos que lo cuenten todo. Aprovechen las redes sociales, comenten, indígnense, apasionense. Creo que se van a apasionar más que se van a indignar. Y sobre todo, recuerden, pueden plantear las preguntas a través del... Está aquí, #VidaMartes. Las preguntas me aparecen aquí y todo lo que podamos lo contaremos. Ahora, por favor, Andrew Solomon, Rojo. Buenas tardes. Bueno, quiero agradecer a Random House Mondadori y a la Fundación Telefónica por haberme invitado y darme la oportunidad de
hablar con Andrew Salomon, de hacerle las preguntas. Confío estar a la altura de lo que son estos dos grandes libros que tratan de asuntos extremadamente delicados. Entonces yo desde el principio pensaba cómo vamos a estar en un sitio más o menos público hablando de cosas tan personales seguramente, porque yo creo que si puede servir una metáfora de lo que se ocupa, si nosotros, si los hombres fuéramos una rama, una pequeña rama de un árbol, de lo que trata en las obras de Andrew Salomon es de lo que ocurre cuando algo parte esta rama. Entonces, todo gira en torno, de alguna forma, a esa especie de rompimiento, a esa fractura. En uno de ellos, en el de la depresión, la fractura es, digamos, más respecto a se rompe el flujo de la vida, se rompe, algo funciona, algo no encaja, no encajamos con el mundo y entonces nos deprimimos. Es una historia de desamor, dice él al principio del libro. Y en el otro caso, la ruptura se produce porque, digamos, la aparente continuidad que tiene que haber entre padres e hijos tampoco funciona exactamente así. Y también hay ese chasquido. Entonces, a mí me da la impresión de que tenemos que hablar de unas fracturas tan íntimas y casi me da la sensación de tener que bajar un poco el volumen para crear un poco de ese clima para empezar a preguntarle. Andrew, empecemos por la depresión. ¿Qué ocurre ahí? ¿En qué momento se produce? Muchas veces las personas deprimidas no saben lo que les pasa, no saben articular, vuelven atrás, no tienen perspectivas de futuro. ¿Cómo se te ocurre y por qué en un momento dado entras en esta materia? Bien, siempre digo que lo opuesto de la depresión no es la felicidad, sino la vitalidad. Y el estado de estar deprimido es un estado en el cual la energía básica que uno necesita para vivir parece desaparecer. Todo empieza a parecer difícil, todo empieza a parecer poco interesante, todo empieza a parecer pesado, empieza a parecer una carga. Recuerdo cuando yo estuve deprimido estaría en un punto en el cual pensaba, vaya, debería levantarme y quizá comer algo. Pero para eso debería ir a la cocina, sacar la comida, ponerla en un plato, cortarla, masticarla, tragarla. Y esta actividad tan directa, tan simple, me parecía como las estaciones de la cruz, como los pasos de la cruz, y no sabía cómo alguien podría llegar a conseguirlo. Y siento que alguien que se pierde en estas corrientes de la depresión es que sabes que eres ridículo cuando estás inmerso en ello. No sabes cómo alguien no puede superar el levantarse, el afrontar el día, porque no debería ser tan difícil. Y a pesar de ello, aunque racionalmente sabes que no es tan difícil, te sientes tan pesado teniendo que afrontar. Y después de un periodo, lo que sientes es un dolor. Sientes que es angustiante el simplemente estar vivo. Que cada gesto, que cada cosa que haces parece dolerte todavía más de una forma inefable y extraña. Y a menudo, en ese punto, se asienta la ansiedad. Y alguna vez dije, si me dijeras que voy a tener que tener ansiedad durante el resto del mes... Perdón, si fuera a estar deprimido el resto del mes, vale, pues siempre que acabe a finales de febrero, pues estupendo. Pero si tengo que tener ansiedad aguda durante el resto del mes, no podría, porque el miedo es tan embargador. Creo que la depresión comprende todas estas cosas. Te sientes muy triste cuando estás deprimido y no es que no esté relacionado con la tristeza, pero no es primariamente una experiencia de tristeza, es primariamente una experiencia de pérdida de voluntad y de la habilidad de seguir adelante, de estar vivo. Apuntado un poco dos palabras para intentar entrar en esta primera aproximación que has hecho. Uno es la palabra grieta y luego la otra es la palabra deriva. Es decir, cuando de pronto vives un proceso de depresión es como si de pronto algo se hubiera partido.
se parte algo y lo que es difícil es volver a juntar lo que antes parecía que fluía con naturalidad. Y entonces, como no se puede fluir con la naturalidad, vas a la deriva. No hay sitio, no sé dónde, no hay sentido a lo que haces. Hay dos elementos en la depresión. Parece que es una cosa exclusivamente relacionada con el ánimo y, sin embargo, de pronto tiene una profunda influencia en el cuerpo. Y entonces ya no solo es una cosa, digamos, del espíritu, sino que empiezas a dolerte aquí o te duele acá o tal. ¿Cómo se vive y cómo se combate? Porque en ese sentido también aparecen los fármacos que pueden servir para salir del atolladero. Grietas y deriva. ¿Cómo ocurre la grieta y cómo se puede recuperar la dirección y no ir a la deriva? Well, Ha habido un debate en cuanto a lo que es realmente la depresión. Durante miles de años, de hecho. En el 500 antes de Cristo, Hipócrates definía la depresión con los mismos términos aproximados que utilizamos hoy. Decía que era una disfunción orgánica del cerebro que podría tratarse con remedios orales. Y no tenían antidepresivos, pero él tenía la idea de los antidepresivos. Y Platón dijo que también era un problema filosófico que podría resolverse solamente a través del diálogo y del discurso. Pero lo que no tenía era una metodología, la metodología psiquiátrica actual de la psicoterapia. Tenía la idea, no obstante. Así que esta idea lleva mucho tiempo presente. Hay mucha gente que ha intentado decir que realmente es un desequilibrio químico o que realmente es psicodinámico o psicológico. El problema es que parece ser que son puntos de vista opuestos, pero no están opuestos, son distintos vocabularios que definen el mismo tipo de fenómenos. Podríamos describir la educación que tiene la mayor parte de la gente en términos biológicos, si fuéramos lo suficientemente sofisticados como para ubicarlo en el cerebro. Y de la misma manera podríamos coger cualquier cosa que se está diciendo aquí que nos moleste y planteárnosla como si fuera una experiencia. Y si de repente se lanzan un montón de químicas en tu cerebro, lo podrías experimentar de una manera completamente distinta. Así que hay un ámbito enorme para poder entender las cosas desde el punto de vista biológico y psicológico. Y hay gente que comete el error de decir que su depresión realmente proviene de su experiencia vital. Así que la tendré que tratar con cosas que están relacionadas con mi experiencia vital. Hay gente que dice que su depresión viene de algo extraño y químico, así que lo tendrá que tratar de forma química. Y no sería una equivalencia adecuada, yo creo. Puedes tener una depresión terrible porque fuiste un soldado y estuviste en la guerra de Irak, visualizaste cosas horrorosas, tuviste que matar a gente y cuando volviste estabas tan desvitalizado que no podías salir de la vida y puede que los fármacos te ayuden. Pero de la misma manera puedes tener una vida completamente normal y de repente sentirte devastado y podría ser algo químico en el cerebro, pero puede que te ayude la psicoterapia, el diálogo, la interacción humana. ¿Cuál es la mejor forma entonces de abordar la depresión? Creo que la depresión de alguna manera es como tener un resfriado. Puedes estar tosiendo quizá porque estés resfriado, puedes estar tosiendo porque la persona que está a tu lado se está fumando un cigarro, puedes estar tosiendo porque tienes cáncer de pulmón. Hay cientos de razones por las cuales quizás estés tosiendo. Y de la misma manera, la depresión, el objetivo común de las experiencias es lo que ocurre realmente, finalmente, tras una variedad de procesos que han ocurrido de antemano. Y no podemos decir, hay que tratar la depresión de esta manera. Estaríamos rechazando esa complejidad, estaríamos negando quizá incluso la complejidad más fundamental y la que más dejamos de lado, que es el hecho de que siempre hay una interacción entre la enfermedad y la personalidad. Y una persona puede experimentar gran cantidad de dolor
pero estar menos debilitada que otra persona con ese mismo dolor físico. Y lo mismo ocurre con el dolor psicológico. La personalidad y la enfermedad siempre están interactuando constantemente la una con la otra y nunca podremos establecer una sola solución que realmente comprenda toda la complejidad de esta interacción. Tendremos que dar apoyo a la personalidad inherente de una persona y tendremos que afrontar la intrusión inherente de la enfermedad mental de esa persona. De las experiencias radicales de sufrimiento, de dolor, el combate, la muerte. Pero muchas veces las depresiones vienen en la gran ciudad donde no pasa nada, donde no has visto ni una gota de sangre y donde no, aparentemente pues estás encantado y todo te sonríe, las sociedades avanzadas te dan las máximas comodidades y sin embargo viene o se produce de vez en cuando ese derrumbamiento y esa falta de referencias. A mí hay una imagen que recoge en el libro, que es la de Virginia Woolf cuando no quería ni siquiera alimentarse, no quería comer, no quería hacer, que quería ya de abandonarse totalmente. Es decir, ¿qué ocurre en esos momentos de abandono radical? Y me gustaría también introducir de alguna manera, siempre en el fondo estamos hablando de vida y estamos hablando de muerte. Siempre en una situación de este desgarramiento profundo hay la tentación del suicidio. El suicidio, el abandono, ¿cómo se combate? ¿Cuándo? ¿Cómo recoges armas? Y ese segundo elemento de cómo es posible que en esta... Dice en el libro que ama esta época y le encantaría haber vivido en otros periodos de tiempo, pero que le encanta estar aquí, con los conflictos, con los desafíos, con este mundo que en buena medida ahora tal como está, pues parece que se está yendo, que se está descomponiendo totalmente. ¿Cómo enfrentarse en ese momento en que has perdido todo tipo de referencias y no hay manera ya de seguir? I would start by... Empezaría diciendo que muy a menudo la gente infravalora la ubicuidad de la depresión. La gente no entiende cuán a menudo ocurre y cuánta gente se ve afectada por ella. Y tienes toda la razón. Por un lado, sí que afecta a esa persona que ha vuelto de Irak, ese soldado, y también puede afectar a una persona que no puede de ninguna manera explicar el origen de su depresión, pero también puede afectar a la gente normal. De hecho, quizá afecta a mucha de la gente que está presente en la sala hoy. Afecta a mucha de la gente con la que nos vamos a cruzar cuando salgamos de aquí esta noche. Cuando escribes un libro como el que yo he escrito, a menudo es como si te hubieran dado unas gafas de rayos X o una de estas máquinas de los aeropuertos que te permiten ver el interior de la gente. Porque a mí ha dicho gente que escribo sobre la depresión y no sientes que la gente se va a reír cuando escribas de ti o que te puedan infravalorar. Pues yo creo que es lo contrario. Cuando analizas la depresión, todo el mundo, uno a uno, casi todo el mundo que conoces te aborda y te dice: he tomado medicación, o me he preocupado por mi madre en algunos momentos, por mi madre, porque parece que está muy decaída, no sé qué hacer, o me dicen: ¿sabes qué? El amigo de mi hijo se ha matado, se ha suicidado y no sé muy bien qué hacer. Directa o indirectamente, todo el mundo ha sido tocado por este tipo de situaciones. No es algo que escape a ninguna persona, a pesar de las caras felices que vemos la mayor parte del tiempo. Y no quiero decir que es la única realidad. La gente desde luego también está muy contenta y de hecho cuando no estoy deprimido soy una persona que está encantada y soy muy alegre, pero no hay cuestión en cuanto a que esto puede cambiar muy gravemente. Y me has preguntado también sobre cuando la gente lleva la completa desesperación que les puede llevar a plantearse el suicidio. Bueno, durante muchas ocasiones a lo largo de los años he hablado con gente que ha hecho intentos de suicidio y de hecho los ha sobrevivido, y cuando he hablado con ellos lo describían como que estaban en un momento en el cual lo que estaban haciendo les parecía completamente lógico, y yo les decía: pero no sabes cuánto daño le podrías causar a la gente que te rodeaba, no sabías que en el futuro podría mejorar, no sabías que siempre hay miles de otras soluciones a cualquier problema aparte de poder suicidarte. Y la gente me decía: no, en aquel momento yo sentía que era la única posibilidad, que era lo único que tenía sentido hacer.
Uno de los aspectos más siniestros de la depresión es, de hecho, la distorsión que afecta a la realidad de una persona. Cada vez esas distorsiones parecen más auténticas. De hecho, más auténticas de las cosas que uno percibe como normales. Así que en la depresión parece que tienes como una especie de velo gris. Lo ves todo a través de una neblina, de mal humor. Sientes que ese velo... el velo de la felicidad te ha sido robado y ahora lo ves todo de forma real, de forma gris. Es muy difícil cambiar eso. Una de las personas con las que me entrevisté me dijo, cuando estaba deprimido, mucho de lo que veía era la verdad, pero la verdad miente. Y la verdad es que eso me impactó, esa idea de que la verdad miente. La descripción de Negri Robbins era esta, la de... ¿verdad? Miente. Y cuando estás muy deprimido, piensas que nada tiene sentido, porque al fin y al cabo, todos vamos a acabar muriendo. Y nunca nos llegamos a conocer completamente. La condición humana es estar solo. Y eso no le puedes decir a que no sea verdad porque esté deprimido, porque sí es cierto, pero a pesar de que sí es cierto, hoy es un día maravilloso y tengo un queso delicioso que nos podemos tomar en el almuerzo. Y de alguna manera esto también es igualmente importante. Y me gustaría cerrar este pensamiento mencionando un estudio con el cual estoy bastante obsesionado, en el cual tenían gente deprimida y no deprimida. Y a ambos grupos les pidieron que jugaran a un videojuego durante 45 minutos. Al final de esos 45 minutos les preguntaron, ¿cuántos pequeños monstruos crees que has matado? Y la gente deprimida tenían casi con de precisión la cifra, un 10% más o menos, pero los que no estaban deprimidos pensaban que habían matado entre 10 y 12 veces más monstruos de los que realmente habían matado. ¿Qué revela todo esto? Pues que si tenemos una percepción clara y precisa de las cosas, la forma en la que los deprimidos creen que lo hacen, pues eso no siempre es una ventaja. De hecho, la gente que está sana tiene una especie de código protector de optimismo y es lo que les permite seguir avanzando en la vida como seres humanos. Un poco de su experiencia en Camboya, porque vamos, hemos hablado ahora un poco de esa depresión más próxima a la que nos ocurre en estas sociedades, pero ¿qué ocurre en lugares donde han tenido un trauma social de la envergadura del que pudo ocurrir ahí con los Khmeres rojos y con la llegada de Pol Pot al poder y todo esto? Es decir, murió el 20% de la población, las masacres fueron terribles. ¿Son distintos, por tanto, los que están allí? ¿O qué diferencias hay? ¿O cómo es su depresión? ¿Se diferencia de la que puede tener un señor que vive tranquilamente en Madrid y que, bueno, pues tiene trabajo y le van bien las cosas aparentemente? Uno de mis objetivos primarios al escribir este libro era poder desgranar la idea de que la depresión es una enfermedad de clase media, de Occidente. Y bueno, ya he mencionado a Hipócrates y he mencionado que esto lleva existiendo a lo largo y ancho de la historia, en el aspecto económico. Hay mucha gente que parece no ser proclive a la depresión, pero hemos podido detectar que existe en todas las sociedades de la Tierra. Y de hecho, en los Inuit de Groenlandia hay rituales de depresión para el tratamiento de la depresión, incluso en África del Oeste, y fue a Camboya para estudiar la depresión dentro del ámbito de la catástrofe nacional después del Canal Rojo, y lo que encontré que el lenguaje que utilizaba la gente para describir la depresión era muy representativa. Representaban cómo puede variar esta depresión fija. El síndrome es muy consistente y al final se consigue traducir en los distintos idiomas. Me has preguntado en concreto sobre Camboya. Bueno, pues en Camboya, a través de coincidencias muy afortunadas, conseguí conocer a una mujer que había ella misma sido perseguida en el periodo del Canal Rojo. Había sido violada, había visto
había visto cosas terribles, había tenido una muerte de uno de sus hijos porque no producía leche suficiente para alimentar a su hijo mientras estaba en la jungla, y acabó en uno de los campos de refugiados en la frontera. Y cuando estaba en ese campo de refugiados notó que había todas estas mujeres que habían conseguido sobrevivir a todos esos años terribles, pero ahora estaban ahí, mirando al vacío, no cuidándose, no cuidando a sus hijos. Y fue a los trabajadores de cooperación, porque era una mujer con la cual se podía comunicar bastante bien, y que les dijeron los cooperantes, ¿cómo podemos hablar con ellos? ¿Cómo podemos cuidarles? Y no, le dijeron, mira, tenemos demasiado carga de trabajo con las enfermedades en este campo. Y ella pensó, pues tengo que hacer algo. Le llevó mucho tiempo el poder establecer una idea, pero lo que pensó es que podía coger a estas mujeres y conseguir que empezaran a pensar en otra cosa que fuera distinta a lo que habían pasado. Llenando sus mentes con algo más actual, les estaba enseñando a olvidar, porque olvidar era el primer paso que necesitaban emprender en esta trayecto hacia la curación. Y cuando les enseñé a olvidar, intenté darles alguna habilidad, incluso si esa habilidad era solo limpiar una casa, porque tenían que realizar algún tipo de trabajo, porque si tienes trabajo tienes un propósito, y el propósito ayuda con la depresión. Y dijo, y luego les enseñé a llevar a cabo manicuras y pedicuras. Le dije, ¿perdona? Sí, lo que ha perdido la gente en este periodo es la habilidad de fiarse los unos de los otros. Y yo invitaba a estas mujeres a mi pequeña choza, creábamos un poco de vapor y tenían un momento para pensar en estar guapas, no en lo que habían sufrido durante tantos años, y se extendían las manos las unas a las otras. A otra persona que tenía un instrumento muy afilado en su mano, de esa manera rompían las barreras que les forzaban a no confiar. Y cuando les mostré cómo hacer estas cosas, olvidar, trabajar y confiar, entonces intenté enseñarles que no son tres cosas distintas, sino que son tres partes de una forma única de estar presente en el mundo. Y cuando comprendieron todo eso, estuvieran listas para proceder de nuevo con sus vidas. Muchas de las mujeres que había tratado de esta manera dijeron que habían cambiado su vida, que las había salvado, y que estaban tan agradecidos que querían hacer algo con ella. Al principio no sabían qué hacer por ella, y al final ella se vio completamente arropada por todas estas mujeres que a partir de entonces empezaron a enseñarle lo mismo a otras mujeres. ¿Es esto lo mismo que la psicoterapia, que lo que practicamos en las capitales occidentales? No, es distinto, pero el problema que abundan es el mismo problema, y de alguna manera la esencia del tratamiento proviene realmente de la misma psicología. Ir lejos del árbol, salir un poco de la depresión y atender. Lejos del árbol alude a esos frutos que no caen en la inmediación del árbol, sino que quedan lejos y que quedan como perdidos, como fuera. Y lo que cuenta es cómo se forma más o menos nuestra identidad. Nuestra identidad suele venir en el sentido vertical, porque nosotros tenemos a nuestro padre y nuestra madre, y pues más o menos heredamos sus costumbres, su manera de ver las cosas, y digamos seguimos un camino que está más o menos preestablecido. Pero ¿qué ocurre cuando ahí hay una ruptura? ¿Qué ocurre cuando el hijo sus referencias no las construye verticalmente en relación a sus padres, sino horizontalmente en relación a su grupo de amigos o a la gente que se parece a ellos? Estamos hablando de gente que tiene síndrome de Down, de autistas, estamos hablando también de personas homosexuales cuando las expectativas del padre era que fueran heterosexuales. Estamos hablando, en fin, de ese tipo de identidades que se crean más en el grupo de próximos y no de manera vertical. Son muchos elementos y muchos casos de los que se ha ocupado. A mí me gustaría plantear primero una pregunta muy general. Hay un momento en el libro donde cuenta cómo cuando descubre su homosexualidad empieza a jugar a inventarse a sí mismo. ¿Cómo soy? ¿Cómo me invento? ¿Cómo es el conflicto cuando hay esa ruptura con los padres y cómo se sale
y luego habrá la siguiente pregunta, pero podemos empezar por ahí. When I was Cuando era niño y empecé a darme cuenta de que quizá era gay, pues estaba muy decepcionado porque pensaba que yo iba a ser una decepción para mis padres. Estaba muy frustrado porque pensaba que los gays estaban marginalizados. En aquel tiempo el Time Magazine, la revista Times, escribió un artículo diciendo que la homosexualidad representaba un mal uso de la facultad sexual, que era un sustituto patético secundario de la sociedad, un acto desdeñable de la vida que no merece glamorización y raciocinio. Era una especie de enfermedad. Bueno, pues este era el mundo en el que yo había nacido. Así que tenía una especie de sentido de tragedia. Y creo que el elemento decisorio era que como gay nunca iba a ser capaz de tener una familia. Y sentía, porque estaba muy cerca de mi familia, sentía que lo que yo más quería en el mundo era ser capaz de creer y crecer, casarme, tener hijos. Y durante mucho tiempo sentía que tenía que tomar esta terrible decisión entre tener eso que tanto me importaba y conservar mi integridad como ser humano. Y no podía decidir cuál hacer. Y decía, saldré con mujeres, saldré con hombres, saldré... Y me implicaba con unos y los otros. Iba para adelante y para atrás entre ambos aspectos. Y me hicieron bullying y me molestaban, se metían conmigo. Y yo tenía una sensación de que de alguna manera había fracasado en una parte fundamental y central de la vida. Y que había entrado en un mundo en el cual se valoraba el éxito y yo no estaba teniendo éxito en este ámbito. Y luego el mundo lentamente cambió. Y de repente había parejas homosexuales. Y ahora los homosexuales están socialmente muy aceptados. Y cuando tenía 12 o 14 años, era muy distinto. Ahora mismo estoy muy cómodo sentado aquí frente a ustedes hablando de quién soy, diciéndole abiertamente que estoy casado felizmente, que tengo hijos y que de muchas formas he vivido un periodo adulto muy feliz. Y la premisa con la que empezó este libro fue que yo nací con una enfermedad y como adulto lo que tengo es una identidad. ¿Cómo se ha transformado eso? ¿Cómo se transforma una enfermedad en una identidad? ¿Cómo la enfermedad de la homosexualidad puede ser la identidad de ser gay? ¿Qué otras enfermedades habían por aquel entonces que están esperando a día de hoy esta transformación para convertirse en identidades? Y pensé, pues si yo he conseguido vivir todo este cambio, si lo he sobrevivido, hay otros cambios que puedo ayudar a otra gente a sobrevivir de manera que puedan tener un sentido de sí mismo, percibirse no como rotos, sino como un ser entero y diferente. Un gran dilema que se plantea con muchas de estas personas que pertenecen a un grupo determinado y que, digamos, están un poco fuera de la corriente central. Y lo plantea cuando habla de los sordos, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué es mejor para un sordo? Y plantea ser marginal en un mundo corriente, es decir, estar fuera de los demás, o ser corriente en un mundo marginal. ¿Cuál de esas opciones da más felicidad? ¿Es una opción que se plantea sí o sí a todas estas personas como los autistas, los que padecen síndrome de Down, los esquizofrénicos, etcétera, etcétera? ¿O no hay tal pregunta en realidad? Oh, there is such a question. Sí, hay tal pregunta en realidad. Sin lugar a dudas. Debo decir que he estado encantado viendo que hay una intérprete de signos a día de hoy aquí. Me encanta la idea de que donde esté se hace accesible lo que digo y sobre todo que pueda llegar a la gente sobre la cual he escrito. Me gusta hablar de la familia como esa cualidad definitoria de las condiciones de la que estoy hablando. Son condiciones que quizá padres e hijos no compartan. A menudo hay cosas que sí que comparten padres e hijos y podríamos decir que muchas de estas cuestiones son identidades muy complicadas. Es más fácil en Europa y en Estados Unidos ser una persona blanca que ser una persona negra. Pero no se puede curar el ser negro o no se puede hacer desaparecer. La gente no está intentando establecer una forma de manera que todos los que nazcan en África tengan pelo rubio y ojos azules y no sean negros. Siempre
siempre hay una especie de énfasis en la cura cuando hay una condición en la cual el padre y los padres y los hijos no tienen eso en común, porque los hijos a menudo creen que sus vidas, que en términos generales se perciben como normales, deberían ser más fáciles que la vida en la que se están embarcando sus hijos, que es rara, así que a menudo los padres se quieren implicar en esta especie de estrategia de protección. A menudo los padres realizan tareas muy urgentes. Una es la de cambiar nuestros hijos, educarles, darles un sentido de valor moral, quizá les enseñamos sobre la fe, quizá les enseñamos modales también. Hacemos todas estas cosas para cambiar a nuestros hijos, y no cambiar a nuestros hijos sería desdeño, sería abandono. Pero otro requisito de ser padres es reconocer a nuestros hijos por lo que son, implicarnos con lo que son y darles un sentido de que están siendo aceptados, de que les celebramos de hecho por su forma de ser, que son maravillosos a los ojos de sus hijos y que pueden ser maravillosos a ojos de muchas otras personas a lo largo y ancho del mundo. Y hay cosas que claramente tienen que cambiarse, y hay cosas que claramente hay que festejar y celebrar. Y hay muchas cosas grises en el área media. Y en el libro hablo de cómo las familias negocian esa área gris que está en medio. De hecho, si tienes un hijo que nace sordo, ¿quieres enseñarle a ese niño a leer los labios? O a desarrollar sus habilidades orales, porque pueden ser habilidades muy útiles. O le ponemos un implante coclear, que es este implante biológico que permite que la información haga un bypass en las estructuras del oído, de manera que esta gente sorda puede funcionar en el mundo auditivo. Es útil, pero quizá no funcione lo bien como debería. O queremos que el hijo quizá tenga acceso al mundo de el lenguaje de sordos, del lenguaje de señas, de manera que pueda participar en esta cultura, en el lenguaje de signos. Bueno, pues todo esto también puede tener un valor. Lo que yo creo es que los padres lo que tienen que hacer es preservar todas las opciones que fueran posibles para sus hijos. Cuantas más mejor. Si mi hijo fuera sordo, seguramente le hubiera puesto un implante coclear y seguramente me hubiera asegurado de que mi hijo pasara mucho en un entorno en el cual se hagan signos, de manera que mi hijo pueda tomar una decisión a medida que avance y gane más conciencia en el mundo adulto. Pero yo como individuo te quiero elegir, tal y como lo has planteado tú. Bueno, perdón, es como yo lo he puesto, pero como tú lo has mencionado, es ser marginalizado en un mundo mainstream o al contrario. Bueno, pues todos estos son decisiones muy complicadas y en última instancia no es una cosa u otra. Hay mucha gente que tiene que desempeñar un papel enorme en este mundo de diferencias y tienen habilidades para interactuar con este mundo. Por ejemplo, uno de los enanos que yo conocí, un hombre que se llama Clinton Brown, que tiene dismorfismo, que tiene solo mide medio metro, tiene muchísimos retos. Y está muy implicado en un grupo que se llama La Gente Pequeña de América, The Little People of America. Recientemente se ha prometido con una mujer que también es una enana, de hecho mide 3 pies, que es menos de 1 metro. Los dos miden menos de 1 metro. Así que viven en este mundo en el cual tienen un papel enorme. Pero también es amigo mío, sale conmigo, viene a cenar a nuestra casa, es parte de mi vida. Y parte de lo que ha ocurrido en años recientes y parte de lo que espero que realmente fomente este libro es la idea de que la diferencia realmente no tiene que tener como resultado el aislamiento. La depresión es una enfermedad de la soledad. El estar sordo, el autismo, el ser un enano, no tiene por qué tener intrínseca la condición de estar solo. No está como parte de ello. Quiero recoger, para ir dando ya un poco de sitio a las otras preguntas. Hay un momento justamente en este libro que dice: es vital ser fiel a nuestras vidas, con todos sus retos, limitaciones y particularidades. Yo creo que este motor es el que más o menos organiza todo ese montón de historias que has recogido en estos 2 libros. Alguna vez confiesa que quiso ser novelista de joven y, bueno, lo que da la impresión es que al final ha terminado contando historias. Curiosamente son múltiples historias de la vida real, llenas de conflictos, pero llenísimas de lo que hacen en buena medida los novelistas, que es plantear las situaciones límites y ver cómo respondes ante ellas. Estaba pensando ahora que hablaba, por ejemplo, cuando habla del síndrome de Down,
lo terrible que resulta para un padre. Dice, todos los padres normalmente tienden a impulsar y que sus hijos suban a las nubes y tengan los grandes proyectos, pero planteaba el chico con síndrome de Down que quiere conducir y que de pronto el padre tiene que quitarle la idea de la cabeza que él no puede conducir, y lo difícil que es de pronto bajar los humos, en vez de que suban los humos, que bajen. Pero todo el libro está lleno de historias. Cerremos un poco con esto. ¿Cuál ha sido su experiencia como escritor? ¿Qué ha querido finalmente contar? ¿Cuáles son las grandes cuestiones que ha puesto sobre la mesa de la vida, del ser humano, en fin, de lo que es el hecho mismo de escribir? You know, ¿Sabe? En última instancia, el método que utilizo si intentas reducir estos libros tan pesados en un método, en pocas palabras, es que yo he quedado completamente asombrado por la amplitud de la adaptabilidad humana. Muchas de las familias con las que me he entrevistado para Lejos del Árbol, cuando se enteraron de lo que pasaba con sus hijos, de lo que no estaba bien en sus hijos, estaban completamente horrorizados y deseaban que no tener que enfrentarse a ello. Y la mayoría de las familias, no en todos los casos, pero la mayoría de las familias al final acabaron estando muy, muy, muy vinculados a sus hijos, muy ligados a ellos, hasta el punto en el cual no querían imaginarse ningún otro tipo de vida, una vida que no incluyera a estos hijos exactamente como eran. Y al principio pensaba, pero qué ridiculez, claro que quieres una vida con tus hijos que no estén de esta manera, pero luego pensé que todos los que tenemos hijos que tienen, bueno, pues sus defectos, y si de repente un ángel glorioso bajara por el techo de Fundación Telefónica, le ofreciera a todos los padres de esta sala la oportunidad de intercambiar sus hijos por hijos mejores, más inteligentes, más guapos, más educados, pues la gente se aferraría a los hijos que tienen y se echarían ese espectáculo aterrador de su vista. Y realmente no solo cuidamos a nuestros hijos porque les amemos, también les amamos porque les cuidamos. La intensidad de nuestros cuidados, la intensidad de los cuidados que han requerido este tipo de situaciones es también la base de este vínculo tan profundo. Por supuesto, queríamos eliminarle a nuestros hijos cierto tipo de sufrimiento, querríamos librarnos de mucho tipo de sufrimiento y de mucho tipo de vergüenzas a menudo, sí, claro que querríamos librarnos de ello, pero lo que más me llamó la atención es cuánta adaptabilidad tenía la gente en este tipo de situaciones, cuán a menudo la gente estaba agradecida, cuán a menudo la gente que estaba deprimida decía, yo no querría estar deprimido y no lo haría si tuviera la decisión en mis manos, pero me ha hecho más amable, me ha hecho más capaz de interactuar con otras personas, me ha hecho ser capaz de apreciar los días más cuando no estoy deprimida, cuando la gente con la que me entrevistaba me decía que llegaban a un entendimiento profundo de cómo se sentían y le has hecho capaces de tolerar la maldad del mundo. Y a menudo los padres de estos hijos tan distintos me mandaban el mismo mensaje en última instancia. Hay niños que tienen discapacidades muy terribles y bueno, uno de estos casos acabó falleciendo y el padre dijo, por favor, déjenme que entierre aquí el odio que he sentido, porque se me ha robado 2 veces. Se me ha robado una vez el hijo que quería y se me ha robado una vez el hijo que amaba. Otra madre que también había tenido hijos con discapacidades muy graves y que no sobrevivieron durante mucho tiempo, dijo, hay gente que nos da dichos constantemente como Dios no te da más de lo que puedas soportar, pero nuestros hijos no están presolicitados como un don, son un don porque es lo que hemos elegido considerarles. No quiero trivializar la angustia que está incluida en la depresión, en los niños que son delincuentes, en el síndrome de Down, en todos estos casos. Desde luego, nunca infravaloraría su sufrimiento, pero sí que creo que cuando sales de lo peor, uno es capaz de tomar decisiones y encontrar mucho significado, y en el proceso ahí existe la esencia del amor, y ese es el tema de ambos libros.
primera parte. Ahora mi función como moderador, conductor, sería empezar a repartir juego, pero ya que tengo el micrófono, no me puedo resistir a hacerle una pregunta al señor Solomon. Sé cosas de usted que ninguno de mis amigos me hubiese contado. Mis amigos yo soy vasco, mis amigos son vascos, nos decimos te quiero comiendo un chuletón. Y mi pregunta es, la vulnerabilidad, es decir, confesar las cosas que usted confiesa, ¿es una fortaleza? I don't know whether it is a No sé muy bien si realmente es una fortaleza, pero desde luego sí que creo que requiere fortaleza el hacerlo. Yo crecí con un gran secreto. Y de verdad, era muy secretivo con lo de que era gay, no quería que nadie se enterara. Y cuando finalmente decidí que iba a ser abierto y que iba a ser sincero con el tema, pensé, nunca más quiero volver a estar encerrado en un armario. Quiero vivir en un área abierta, quiero ser directo durante el resto de mi vida, todo lo que sea humanamente posible hacerlo. Así que tomé esta decisión determinante. Y cuando estaba deprimido y la gente me decía, bueno, ¿sabes qué? No te lo voy a contar. Y pensé, sí, no voy a mentir, pero cuando no estoy deprimido, puedo sentarme aquí y hablar sobre la depresión. Pero cuando estoy deprimido tengo que cancelar citas. Y me encuentro a mí mismo diciéndole a la gente, ay, es que me duele el estómago, no voy a poder ir a la cita. Y pienso, es que es ridículo, todo el mundo sabe que estoy deprimido, todo el mundo que me conoce sabe que estoy deprimido, pero se convierte en algo mucho más difícil el poder admitir en esos momentos tu situación. Me impresionó muchísimo la valentía de toda la gente que habló conmigo. Hablé con 300 personas en Lejos del Árbol, he entrevistado a docenas de personas para el demonio de la depresión, y la mayor parte de las veces la gente me contaba estas historias de vulnerabilidad y solían estar en un estado de gran dolor y parecía que era muy difícil para ellos hablar del tema, y les decía una y otra vez a la gente, ¿por qué has decidido sentarte aquí y hablarme a día de hoy? Y una y otra vez la gente me respondía, me sentía tan solo en estas experiencias, y si hablando contigo me ofrece un potencial de hacer que otra persona se sienta menos sola, estoy dispuesto a hacerlo, aunque es muy difícil. Y yo sentía que eso era un valor extraordinario el que tenían, el poder coger su vulnerabilidad y ponerla en manos de otra persona que realmente no conocían, y en última instancia en manos del gran público que iba a acabar leyendo sobre ellos. Me imagino que tendréis algunas preguntas, incluso posiblemente alguna experiencia de compañeros de instituto, universidad, que son, pues eso, frutos que han caído lejos del árbol. ¿Alguien se anima para empezar? Yo lo siento por Solomon, pero la voy a hacer en español. Lo siento. Y es que no sé muy bien cómo es el sistema educativo estadounidense, pero aquí en el español no tenemos nada como educación emocional o ninguna asignatura que nos enseñe. ¿Crees que sería correcto, que sería bueno introducirla y que nos enseñaran? Gracias, Natalia. I apologize that I have... Yo también te pido disculpas porque voy a tener que responder a tu pregunta en inglés. Ojalá pudiera responderte en español. Bueno, creo que tradicionalmente la pregunta de cómo hablamos de estos temas tan abstractos y tan amplios proviene también de la lectura de la poesía y de la filosofía. Proviene también quizá de la antesala de la religión, y también proviene de las dinámicas familiares en las cuales hablan los unos con los otros en casa. Desde que he escrito estos libros he descubierto cuánta gente hay que realmente viven estas experiencias tan difíciles y que no tienen un idioma para expresarlas. También he descubierto cuán sola se siente la gente. Recibo cartas constantemente de gente que describen vidas en la cual han tenido algún tipo de empleo, llegan a casa del trabajo, compran comida de camino a casa, comen enfrente de la tele, se van a dormir y nunca jamás interactúan con nadie. Y en parte, nunca interactúan con otra persona porque no pueden explicar de ninguna manera lo que les importa, lo que es importante para ellos. Enseñar esto o no como una asignatura en el colegio directamente, pues eso no lo sé, pero algo que me llama mucho la atención es que la psicología es algo que no se estudia hasta que se llega a la universidad, y yo creo que sería algo bueno el poder empezar a estudiarlo cuando eres más joven. Una de las cosas que yo he hecho con mis propios hijos, o por lo menos he intentado hacer con mis propios hijos, es hablar con ellos constantemente sobre
sobre sus sentimientos. Y a menudo les molesta mucho que lo haga. No quieren hablar de sentimientos. Quieren hablar, pues no sé, de si van a poder ir a patinar hoy o si van a poder ir a jugar al fútbol. Y estoy encantado también de hablar de esos temas, por supuesto, pero creo que el mejor lugar en el que podemos aprender esto es en casa, y el segundo mejor lugar en el que lo podemos aprender es leyendo libros. Libros en los cuales podamos decir, ahí está lo que yo sentía expresado en palabras, pero no es exactamente lo que pensaba, y entonces ahí es donde empiezas a crear tus propias palabras. Creo que el estudio de la literatura podría ser una puerta de entrada, por lo tanto. Mi siguiente pregunta sería que hoy en día sabemos más de la depresión y de otras enfermedades. Es más fácil hablar de ello, por lo tanto. Casi todo el mundo sabe un poquito de estos temas, al menos. ¿Crees que la depresión se está trivializando en la sociedad, por lo tanto? Porque todos sabemos que existe, y ¿cómo distinguimos el estar triste, simplemente triste o decaído, o haber tenido un mal día, de una depresión real? Sufrimos una pobreza terrible de la mayoría de los idiomas, incluyendo el inglés y el español. Una pobreza que radica en que la palabra depresión se utiliza para describir cómo se siente un niño en un día en el que llueve y él quería estar jugando fuera. Y la utilizamos para describir una persona que está plantada sobre un puente justo antes de saltar. Creo que es muy importante que reconozcamos el coste de esa pobreza lingüística, que representa que cuando alguien está sufriendo este síndrome tan serio que es la depresión, va a haber gente a su alrededor que diga, ay, ¿sabes qué? Yo también me deprimo. Y lo que hago es que salgo a dar un paseíto y respiro hondo, y te empiezan a dar estos consejitos. ¿Sabes qué? Si te das un masajito te va a ir muy bien. Y a veces, bueno, sí, una buena terapia de masaje te puede ayudar, pero la gente no entiende esta diferencia tan seria, y es distinto porque hay en alguna manera también diferencias en los grados, en los niveles. ¿Cómo te puedes sentir después de una pequeña decepción? ¿Y cómo te puedes sentir cuando tienes una decepción absoluta, una desesperación absoluta? Hay un espectro muy amplio, y no sé, igual si tienes neumonía, pues tienes neumonía o no tienes neumonía, o tienes el virus o no lo tienes, hay bacterias, no hay bacterias. Queda meridianamente claro, pero con la depresión no queda claro. Considero que hay mucha gente que en relación con esto han trivializado la experiencia de la depresión, y creo que esto puede tener un coste muy, muy alto, pero también creo que esta apertura mayor y la voluntad de la gente para reconocer que sufren un problema implica que cada vez más gente va a buscar tratamiento. Y desde luego la depresión es horrible, debilitante, es una condición devastadora, pero de alguna manera también es una condición que se puede tratar y que puede recibir ayuda, y si la gente está dispuesta a ser abierta sobre la experiencia que están pasando, la probabilidad de mejorar se amplía vastamente. Así que bueno, hay algo de trivialización, pero sí que creo que vamos en buena dirección. Después de escribir sobre las dificultades y problemas que tienen que enfrentarse las familias con niños discapacitados, bueno, pues usted es padre. ¿Es esta decisión contradictoria para usted? ¿Por qué ha decidido ser padre? Hay mucha gente, de hecho, que me ha dicho, de hecho, a mitad de escribir este libro, decidí que iba a tener hijos. Y la gente me decía, pero ¿cómo vas a decidir tener hijos en mitad de la escritura de un libro que versa sobre todo lo que puede salir mal? Y una vez y otra le repetía, a ver, es que no es un libro sobre todo lo que puede salir mal, es un libro sobre cuánta felicidad puede residir en esa experiencia, incluso cuando al parecer, en apariencia, todo parece ir mal. Y todos estos padres amaron a todos estos niños en estas circunstancias tan difíciles. Entonces, si eso es así, yo creo que voy a ser capaz de amar al hijo que tenga. La estructura de mi familia es de muchas maneras bastante infrecuente. Mi marido es el padre biológico de 2 hijos con unas amigas lesbianas de Minneapolis. Mi mejor amiga de la universidad. Hemos hablado durante mucho tiempo de que quería tener hijos después de su divorcio, así que concibimos una hija.
y luego tenemos a la madre y la hija, y luego también la pareja masculina de esta mujer que vive en Texas también se unieron, y luego John y yo también queríamos tener un hijo que estuviera con nosotros a tiempo completo, así que concebimos a nuestro hijo George. Yo soy el padre biológico, tuvimos una donante de óvulos, y la madre subrogada que fue la embarazada era la madre lesbiana de los hijos biológicos de John, de los dos. Así que tenemos 6 padres, 4 hijos y 3 estados distintos. Y me solía preguntar constantemente, cuando por primera vez me di cuenta de que los gays podían tener hijos, me preguntaba, ¿no será raro para estos niños crecer en este entorno? ¿Será duro para los niños el saber que su familia no es una familia convencional? Y ahora puedo contaros una historia que me da un poco de autobombo y espero que por ello me perdonen. Cuando cumplí 50 años el año pasado, me hicieron una fiesta familiar fantástica, y a mitad de la fiesta, mi hijo y el más joven de estos 4 niños le dijeron a mi marido que querían hacer un pequeño discurso, y John dijo, pero George, tienes 4 años, no puedes dar un discurso. Solo el abuelo, el tío David y yo podemos hacer discursos hoy. Pero John insistió y no queríamos tener una bronca en mitad de la fiesta, así que le llevamos a mitad de la sala donde había un micrófono y había unas 200 personas en la fiesta. Así que George se plantó ahí y dijo, señoras y señores, por favor, denme toda su atención. Y todo el mundo dio un salto en su silla y se sorprendió, y George dijo, estoy encantado de que sea el cumpleaños de papá, estoy encantado de que haya tarta para todos, y papá, si fueras pequeño, yo sería tu amigo. Y pensé, ¿sabes qué? Todos estos años, todas las preocupaciones, todo el bullying, todas las preocupaciones, todo ha quedado bien, todo está bien al final. Bueno, pues ahí lo tienes. Ha sido una respuesta muy larga a tu pregunta, ¿no? Andrea, ¿crees que es más frecuente tener depresión cuando no tienes mucho dinero? ¿O cuando no estás en ese rango social en el cual tienen suficiente dinero para vivir? Bueno, pues el cliché durante bastante tiempo era que era más probable que estuvieras deprimido si tenías mucho dinero. Y la verdad es que he sustanciado mucho mi argumento en contra de eso, porque la depresión proviene de una vulnerabilidad genética o biológica que necesita que haya una circunstancia desencadenante. Y si eres muy, muy vulnerable, y quizá necesitas un pequeño desencadenante, y si eres menos vulnerable, necesitas un gran desencadenante. Hay que asumir que la genética y la biología están distribuidas de alguna manera bastante pareja en todo el entorno sociológico. Bueno, cuantos más desencadenantes haya, la vida de una persona que esté empobrecida y que tenga problemas para tratar para pagar sus facturas, y que nunca va a saber si va a seguir teniendo su casa el mes que viene y todas estas cosas, bueno, todo esto viene con la pobreza. Pero la diferencia es que si esencialmente tienes una vida fantástica, intelectualmente sabes que tienes una vida fantástica, pero te sientes deplorable y miserable, pensarás, qué raro que me sienta tan miserable, seguro que hay algo que no va bien, igual tengo que ir al médico, igual tengo depresión. Pero si tienes una vida miserable, terrible, detestable, y te sientes disgustado y deprimido, pues no se te ocurre que hay algo mal contigo. Dirás, pues claro, tiene sentido, tengo una vida que es un asco, pero en la realidad, a menudo, no estás deprimido por ser pobre, sino que eres pobre, en parte, porque estás deprimido. Y cuando estás deprimido, el tener una educación, el tener un trabajo mejor, funcionar bien, todas esas cosas son tremendamente difíciles. Así que el problema que tenemos es que hay una depresión total en las sociedades menos avanzadas, menos privilegiadas, y no tienen tratamiento. Así que lo que hay que hacer es crear programas en los cuales se haga un cribado y se pueda diagnosticar a la gente. Porque cuando valoré un proyecto piloto que se hizo de manos de investigadores individuales en estas sociedades deprimidas, se dieron cuenta de que la transformación, cuando les trataban, era
impresionante. Y había una mujer en concreto que entrevisté en cuanto la seleccionaron. Estaba en una relación de abuso con un marido terrible. Ella declaraba que no tenía nada que pudiera decir a sus propios hijos, que estaba aterrorizada cuando llegaba el marido por la noche a casa. Bueno, se descomponía por momentos. Y 6 meses más tarde, que no es demasiado tiempo, después de haber tomado cierta meditación y haber asistido a terapia de grupo una vez a la semana, lo cual no es muy intensivo, se había divorciado, había conseguido un trabajo trabajando, de hecho, para los navíos de Estados Unidos. Su vida era muchísimo mejor y su transformación había sido increíble. Y le dije, pero ¿y cómo describirías esto? ¿Cómo crees que ha pasado? Y dijo, en referencia al investigador que hizo el primer cribado, dijo, le pedí a Dios que me mandara un ángel y oyó mis plegarias. Y pensé, hay tanta gente que emite la misma plegaria y hay tan pocos ángeles que bajen a verles. Preguntar en español. En una de sus conferencias oí que, usted contaba que una de sus primeras entrevistadas le había definido la depresión como una manera más lenta de estar muerto. ¿Eso usted lo asocia con lo que explica como que la depresión es una falta de vitalidad o con qué? ¿Puede darme más detalles? Yes, that's one of the people. Sí, esa es una de las personas que están en el libro de depresión, Laura Anderson. Esta mujer que de hecho es la que hablaba de poder tolerar la maldad que existe en el mundo, pero bueno, esto es al final del libro y lo de la muerte lenta era más bien al principio. Bueno, había tenido un trayecto muy duro y de hecho de muchas formas sigue teniendo un trayecto muy duro. Mantengo contacto con muchas de las personas sobre las que he escrito y estoy muy cerca de Laura, a la cual adoro y además admiro. Ella dijo que la depresión te quita todo lo que te gustaba de ti mismo, que en realidad no era tanto, es realmente una forma más lenta de estar muerto. Y yo creo que ese es el sentimiento cuando estás deprimido. No ves sentido en nada, no sientes que contribuyas con nada y tampoco sientes que recibas nada. No tienes nada para hacer que otros se sientan mejor. No hay nada que otros puedan hacer para que tú te sientas mejor. O es un sentido de desolación absoluta y pensarás, salgo de la cama, me visto, como algo, me vuelvo a meter en la cama, me quito la ropa. Bueno, normalmente me quito la ropa y luego me meto en la cama, pero cuando estás deprimido, bueno, pues a veces te confundes un poco. Bueno, pero al fin y al cabo está esa sensación general de que no hay nada ni que des ni que recibas. Y parece como una especie de cosa estúpida, una necedad. ¿Por qué me interesa esto? Es como una especie de forma lenta de estar muerto. A menudo también digo que si la muerte fuera algo que ocurriera pasivamente en vez de activamente, sería una parte muy amplia, la de la sociedad, de la cual ya habría desaparecido, porque Laura en aquel momento sentía que no quería estar viva. Pero no sentía que tuviera la energía y determinación para salir ahí y matarse. Solamente quería rendirse, solamente quería dormir y no despertar. Por lo tanto hay un elemento suicida y hay menos fuerza, menos vigor que el suicidio. Es esa especie de cerrazón, de descomposición. Pensar que estás como una cáscara de huevo y nada la puede atravesar para alcanzarte. Martianos. Max? So, De acuerdo con la anterior pregunta, en línea con la anterior pregunta, pensaríamos que la depresión, o piensa usted que la depresión... La intérprete se disculpa, pero no recibe sonido. Disculpas, pero la intérprete no recibe sonido. Hemos vuelto. Además, la depresión se puede manifestar de muchas maneras. Un
capítulo de Lejos del Árbol trata de gente que comete delitos, y cuando hablamos de delincuentes y ellos describen su pensamiento, una y otra vez decía, ya veo, o sea, que estabas tan deprimido que sentías como que ya no existías y que cometer un acto violento te hacía sentir que de nuevo estabas vivo. Y era una nueva forma de tratar la depresión. No es una buena forma de tratar la depresión, pero es una forma de tratar la depresión. Se puede manifestar de tantas formas distintas. Hay gente que cuando están deprimidas están como muy agitadas y parece que constantemente están templando por toda la energía que tienen. Y hay gente que cuando están deprimidas ni siquiera pueden juntar una palabra con otra y ni decir una frase. Creo que la depresión adopta formas muy distintas y considero que la mayor parte de las veces lo del suicidio ocurre cuando es doloroso estar vivo, pero cuando ves que no tiene sentido estar vivo, creo que esto realmente afecta a una gran cantidad de personas la mayor parte del tiempo. Pero comencé el libro sobre la depresión diciendo que la depresión es el fallo del amor. Y cuando hablo de eso, lo que quiero decir es que para poder experimentar lo que consideramos emociones positivas y fuertes, necesitamos también conocer esas emociones negativas y oscuras también disponibles. Y no piensas sobre la persona que amas, que si se muere pues conocerás a otra persona. No sería amor si pensaras eso. Mi marido estaba en un punto en Madrid y de hecho tienen que volver hoy porque George tiene cole mañana, y a mí me preocupa que se monten en el avión. Y la verdad es que me he sentido bastante liberado cuando he sabido que su avión ha aterrizado. Si no hubiera ese potencial de saber que puede haber una pérdida enorme potencialmente, que puede haber dolor y que todo dejaría de tener sentido, realmente nunca llegarás a entender el sentido de la vida y a entender su plenitud. Así que hay una manifestación clínica y hay una enfermedad y es terrible realmente, pero hay que conectarlo con una complejidad de una gran gama de factores que son los que nos convierten en seres humanos. Muchas gracias. Preguntas que nos están entrando a través del hashtag Vida Martes. Por ejemplo, David dice, si vivieses día tras día con alguien que tiene depresión, una persona muy cercana a ti, ¿cómo debe afrontarse? La depresión, sobre todo, es una enfermedad de la soledad. Parte de lo que ocurre cuando la gente está deprimida es que se aíslan. Y a menudo me preguntan, ¿qué debo hacer sobre esta persona deprimida con la que vivo, que constantemente me dice, ¿sabes qué? Déjame en paz. Y lo que a menudo digo es, bien, quizá esa persona deprimida necesita que estés ahí para que podáis hablar de que está deprimida, y quizá hablar de ello sea demasiado estresante, así que quizá te tengas que sentar a los pies de la cama de esa persona, o quizá sea demasiado estresante que estés en la misma habitación que la persona, o igual te tengas que quedar en el quicio de la puerta, pero no te vayas más lejos, porque aunque esa persona deprimida se siente incapaz de interactuar, cuando te marches, ahí ese sentido de soledad, que es una realidad interna, se convertirá también una realidad externa, y ahí es cuando la gente se desintegra y cae en picado. También siento que cuando estás con una persona que está deprimida tienes que ser un maestro de la persuasión. No puedes decir, levántate, sal. No puedes pedirle a una persona que baile con una pierna rota, pero le puedes decir, oye, ¿y por qué no te tomas un poquito de sopa? Creo que igual te sienta bien. O, ¿sabes qué? Como no te apetece salir, ¿por qué no damos una vueltecita por el bloque y luego volvemos? Poco a poco, suavemente, hay que ir fomentando las acciones de la gente. Y lo que hay que decirle, sobre todo a la gente, es, la condición que tienes es tratable. Y hay que conseguir que la gente trate esa condición. De esa manera lo que hacemos es implicarnos con la persona. Nos mantenemos animándoles y les tenemos que estar presentes, y no tenemos que echarles la bronca, no tenemos que ser clínicos, no tenemos que intentar resolver el problema diciendo, así es como yo lo haría si fuera mi problema. No es tu problema, es su problema, y lo tienen que hacer a su manera. Acaba de lanzarnos una pregunta más. ¿Es la comunicación el primer paso y elemento esencial para curar la depresión? Es un paso muy importante.
different people respond to different things. La gente muy distinta responde a cosas distintas y la gente tiene habilidades muy distintas. Hay gente que si tiene el suficiente apoyo y le animan lo suficiente, pueden expresar su propia realidad. Y hay gente que aunque tengan ese apoyo no van a poder expresar su propia realidad interna. Y quizá lo expresarán, como mencionaban anteriormente, lo van a expresar quizá con lágrimas o mediante peleas en vez de mediante palabras. Creo que la comunicación, en última instancia, que la gente se sienta menos sola. Ya he hablado mucho de la pregunta del tema de la soledad, y es muy importante que esto lo tengamos en cuenta. Pero no quiero que se convierta en un fetiche lo de la comunicación. Para mí es algo que es, desde luego, fundamental. Mi vida versa sobre las palabras, fundamentalmente, y por eso escribo libros. Pero creo que es muy importante entender. Y creo que la comunicación es una de las vías que puede llevar a este entendimiento. Nos está entrando vía Twitter con el hashtag vía Vida Martes. Javier Cantera se pregunta por qué hay que definir la depresión, por qué no delimitar lo que no es depresión. Well, I think that defining Bueno, creo que definir la depresión es un buen primer paso para ser capaz de luchar contra ella, de pujar contra ella y ser capaz de tratarlo. Si no tuviéramos definición alguna para la depresión, la gente no verían qué es lo que significa y no podrían buscar el tratamiento que les ayudaría. Quizá voy a dar una respuesta un poquito mejor, que viene no tanto de la depresión, sino de un trabajo que hice con una persona que tenía esquizofrenia, que forma parte del capítulo de esquizofrenia de Lejos del Árbol. Durante años había experimentado psicosis, alucinaciones y otro tipo de cosas, y dijo: durante un momento había encontrado un sitio en el cual me trataban bien y me consideraban bien. Conocí al Dr. Klexburn y me dio un diagnóstico. Y cuando me di cuenta de que había un nombre que bautizaba lo que yo estaba sufriendo, cuando me di cuenta de que era algo que había ocurrido a otras personas, que unas personas habían estudiado, que se podía trabajar con ello, que tiene un nombre, que es una cosa, para mí ese fue el primer paso hacia mi recuperación. Y creo que esto ocurre también con la depresión. Piensas, eso es este síndrome, le ocurre a mucha gente, hay muchísimo conocimiento al respecto, no soy yo, no es solo que yo haya caído en esto, es que tengo que tratar ello. Y he elegido la palabra demonio en el título del libro porque el demonio es algo que llega y te posee, te invade, y en teoría y con esperanza pues podrás salir de ello, pero no es una parte esencial de ello, lo podrás exorcizar. Así definimos la depresión. Le decimos a la gente: tú eres un ente y estás tratando con esta dificultad tan terrible, y esta dificultad terrible podría interceptar tu ser, pero no toma su lugar, no es lo mismo. Cuestiones tremendamente físicas, ya sea deformaciones, problemas de todo tipo, depresiones, pero sin embargo leo en usted la importancia de la fe. ¿Nos puede desarrollar un poco esa idea? ¿Y dónde está la fe? ¿En Dios? ¿En qué? Speaking. Bueno, hablando desde mi punto de vista, yo creo mucho en la importancia de las cuestiones morales y yo creo mucho en la idea de que nuestra existencia es altamente misteriosa y en que toda la ciencia que se va a crear durante el resto de la humanidad nunca va a poder explicar por qué estamos aquí o cuál es el sentido de la vida. Así que tengo una gran fe en el misterio y tengo una incomodidad considerable con los dogmas. Yo la verdad es que tuve una educación judía, cristiana, una especie de mezcla de ambas. Y habiendo dicho esto, cuando mi marido y yo nos casamos, en nuestra boda hubo un ministro de la iglesia y un rabino, porque queríamos representar que lo que estábamos haciendo era algo mucho más amplio que hacer un montón de trámites legales en los cuales nos estábamos embarcando.
he notado que hay mucha gente para la cual una fe explícita tiene una calidad, una cualidad extraordinaria. Hay gente que dice que sabe que Dios tiene un propósito para ellos cuando están intentando luchar contra la depresión o cuando tienen un hijo con una discapacidad, o sea, cual sea el reto al que se enfrentan. Y les da serenidad extrema, y lo cual les permite aceptar lo que les ha ocurrido en vez de estar en un estado perpetuo de odio y de rabia. También he conocido a gente que pensaba que Dios les había abandonado. También he conocido a gente que tenía hijos con muchos problemas y que sentían que de alguna manera la religión no les daba ningún tipo de explicación para su situación. Pero he tenido muchas conversaciones cuando trabajaba en El demonio lejos del árbol, y hablaba con esta mujer que en el funeral dijo que le habían robado 2 veces, pero cuando su hijo nació y descubrieron que tenía ese tipo de problemas, lo que ella dijo fue: inmediatamente sentí que quería bautizarle. Y el marido le dijo: pero nunca hemos sido religiosos, sabes que no me importa si quieres bautizarle, pero ¿por qué quieres? Y ella dijo: pues en el momento no sabía por qué, pero años más tarde entendí que era una forma de confirmar de que él también tenía un alma, de que él también era un ser humano y de que él también recibía el amor de Dios. Y en el momento no entendía que eso era lo que quería, pero marcó una diferencia tremenda para mí. Hay tipos muy distintos de fe que tiene la gente. Hay gente que tiene fe en ser amable el uno con el otro, y esto puede tener mucho poder. Para mucha gente la fe, la ciencia y la medicina pueden ser muy poderosas. Creo que ese sentido de ser capaces de referirse a algo más alto, más complejo y más profundo que nuestra realidad interna es transformador, y en muchos sentidos todas las variaciones de la fe, desde Dios hasta el otro extremo, todo ese proceso de la fe es parte de lo que otorga a la gente ese ímpetu para poder tratar las vicisitudes de la vida. Las preguntas, Aleika, por ejemplo, comenta: ¿cuál es el primer paso para ayudar a una persona con depresión que no reconoce que tiene depresión, pero que tiene todos los síntomas? Yes. Sí. Una pregunta que me hacen constantemente. Es una situación a la que me he enfrentado en muchísimas ocasiones. Es muy difícil hacerlo. Bueno, podría dar algún consejo. Os podría, de hecho, dar una copia del libro y que lo leáis, vaya. Pero creo que lo que realmente hay que hacer con una persona en esta situación es intentar abordar los síntomas que se están manifestando expresamente. Y decir: vaya, oye, parece que estás cansado constantemente. Me pregunto si hay algo que podamos hacer para que tengas un poquito más de energía. O quizá le podríamos decir a una persona: ¿sabes qué? Veo que todo lo ves bajo una luz muy trágica, pero quizá no sea tan terrible. Hay que ser muy paciente para hacer esto gradualmente. La gente que no quiere admitir que tiene depresión normalmente no quiere admitirlo porque creen que es un fracaso, que es una debilidad, que es una desventaja. Pero hay que hacerlo poco a poco, lentamente y con mucho cuidado. Introducir esa idea de que no es un defecto, de que no es una debilidad. Y también hay que implantar esta idea de que no tienen que luchar contra los problemas solos. Lo que tiene mucho valor es admitir que está ahí ese problema y que hay que buscar ayuda para abordarlo. Pero por supuesto cambiará en las distintas situaciones. Hay gente que podrá hablar de ello, hay gente que no podrá hablar de ello, y a menudo, ¿sabes qué? Tengo un amigo que es un médico fantástico. Ella es de hecho irlandesa. Su madre viene de un entorno muy conservador y claramente sufre una depresión grave. Finalmente, tras años de intentar que la madre lo abordara, le dijo a la madre: oye, ¿sabes qué? Parece que tienes unas alergias horrorosas. Si te damos unas medicinas para la alergia, ¿qué tal? Le dio antidepresivos y la madre está en una forma estupenda desde entonces. Me resulta especialmente curiosa una de Eva Represa, que le pregunta si ha investigado la relación entre el arte y cómo puede ayudar a la gente con depresión, evidentemente. Sí, he valorado el tema del arte en gran medida, y de hecho la ilustración de
la tapa de la edición inicial era una imagen que yo había seleccionado. Era un grabado de Goya, del coloso sentado en el borde del mundo, porque creo de hecho que Goya es muy poderoso en la forma que tiene de representar la depresión. En la literatura y en la poesía podemos leer y reconocer grandes referencias a esto. Hay un poema de Emily Dickinson que recité en la charla de TED, que no voy a recitar aquí porque se está haciendo tarde, pero es un poema que se llama Funeral en mi mente o Funeral en mi cerebro, A Funeral in My Brain, en el cual dice: yo sentía que estaba abajo y llegaba a un mundo en el cual no paraba de caer. Era una descripción tan poderosa de ese sentido de horror monumental, de esa caída y descenso hacia la profundidad. Bueno, pues este tipo de cosas permiten a la gente que no reconoce que está deprimido el decir: así es eso. Ven un dibujo, ven un cuadro, oyen música y dicen: ah, ahí está. Y a veces, si lo expresa otra persona, si lo plasma otra persona, te libera. De hecho, ayer mismo tuve una conversación, estando aquí en España, que me dijo: oye, cuando estás deprimido, dime qué tipo de música te gusta escuchar. ¿Sabes qué? A menudo, cuando estoy deprimido, escucho la parte final de Romeo y Julieta. Es un ballet y sé que es un poco cliché. Y me dice: pero es tristísima esa pieza. Sí, pero es que si estás deprimido, no es que lo que necesitas es alegrarte, viendo algo bonito o algo tontorrón que te haga reír. Bueno, a veces te ayuda, a veces que lo que necesitas es ver un musical de ABBA, pero la mayor parte de las veces lo que necesitas es un reconocimiento, una sensación en la cual piensas que compartes tu tristeza con otra persona, y creo que el arte, la literatura, puede penetrar ese velo de aislamiento. En Power se hace una referencia al valor de la pérdida y se pregunta si la depresión es una forma de aprender a integrar. Puede llegar a ser una forma de aprender a integrar todas las caras de la vida, es decir, tanto las ganancias como las pérdidas. I think that loss Creo que la pérdida puede estar entre las experiencias más exquisitas de la vida, y he utilizado la palabra exquisita en inglés, que tiene dos connotaciones. Algo es exquisito cuando quieres plasmar que es increíblemente bello, pero también hablas de dolor exquisito cuando quieres decir que es tan afilado, tan intolerable, tan duro, que estás experimentando una especie de agonía. Y creo que esto es lo que representa la palabra exquisite, exquisito en inglés, y esa exquisitez está muy presente en el dolor. Creo que es esta cosa sobre la cual muchas veces la gente está agradecido por experiencias que en primera instancia no querían atravesar. Puedes sentir que todo ha sido muy transformador cuando lo puedas decir en pretérito. Estoy agradecido de haber sobrevivido a mi depresión, de haber superado todo este dolor, todas estas cosas en el pasado. Pero si me dices: ¿sabes qué? Era tan representativo que seguramente querrías experiencias dolorosas ahora, ¿no? Pues francamente te diría: ¿sabes qué? No, suficiente. Así que me parece que solemos arrejar esa luz en la cual decimos: la depresión unifica todo, da coherencia, y eso lo decimos después de que ha pasado, hemos identificado que hemos hecho cosas increíbles, pero durante el proceso es algo desolador, vacío y terrible. Pero sí que siento que hay una tendencia en el mundo, a grandes rasgos a día de hoy, de conformarse con lo que yo llamo en el libro la idea de modelo psicológico, supermodelo psicológico. De manera que decimos: bueno, hay estas mujeres increíbles en el mundo que aparecen en los medios, y a veces las mujeres normales se sienten fatal con sus cuerpos, o incluso hombres se sienten fatal con sus cuerpos. Así que parece que en los medios, en la publicidad, hacemos una especie de representación
Y hay un diario en el mundo occidental de esta idea de que de alguna manera todas estas personas que están teniendo éxito, que tienen parejas que funcionan, que tienen un pelo maravilloso y que de alguna manera están por encima de todo, pues lo que hacen es darnos esa imagen y nosotros nos comparamos con esas imágenes y nos sentimos terribles porque no podemos estar a la altura de ese nivel. Creo que eso es muy peligroso. Creo que estos supermodelos son muy dañinos con los para con los cuerpos reales. Y si esto lo tenemos en términos psíquicos, perdemos el punto de vista de que todas las vidas tienen un espectro emocional y parece que tenemos que estar contenidos en este espectro pequeñito. Y si no conseguimos encajar, al final tendremos un problema enorme sabiendo que nuestro espectro de emociones es enorme y tiene que ser enorme en ambos lados, por ambos lados del espectro. Thank you. Thank you. Antes de marcharnos, solamente un recordatorio. Es decir, todo lo que hemos hablado, e incluso lo que hemos sentido aquí, lo vais a poder recuperar a través de la página web del espacio de la Fundación Telefónica, porque creo que posiblemente muchas de las ideas merecen una segunda escucha y una segunda interiorización. Espero que hayáis disfrutado, creo que tanto como hemos disfrutado Rojo y yo, y que hayamos aprendido algo gracias a la experiencia de Solomon. Muchísimas gracias.